Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 9. Y dice a partir del versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, aquí lo que me interesa mucho que tomemos en cuenta, por lo que empezamos a tratar la semana pasada, todo lo que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con lo que es el reino de los cielos. Y cómo es que cuando nuestro Señor Jesucristo envía ya a los discípulos a predicar, en este caso estamos hablando de los 70, que envió también de 2 en 2. Entonces, una de las cosas que uno entiende, bueno, no, estos fueron todavía los apóstoles, cómo los había enseñado ya sobre algunos fundamentos del reino de los cielos. Ellos mismos tenían que aprender mucho con respecto a lo que el reino de los cielos es, o el reino de Dios, y esto es lo que nosotros también necesitamos tener muy presente, porque lo que Dios nos ha llamado a compartir, lo que fuimos llamados a predicar, no es un asunto de un mero pensamiento, sino estamos dando a conocer una realidad, y que es toda una entidad en lo espiritual, es algo que ha existido, existe y existirá, es algo eterno, pero que a veces nosotros nos falta todo ese entendimiento y que hemos llegado a actuar como si fuéramos nada más otra clase social en medio de este mundo. Ahora sí que una mejorada, pero nada más, cuando en realidad ni siquiera pertenecemos ya a este mundo. Somos, por la gracia de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Y es por eso que cuando los envía a predicar el evangelio del reino de Dios, es para todo aquello que empezamos a considerar la semana pasada. Jesús mismo, hablando sobre su tarea, él había dicho: he aquí el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en medio de ustedes. Y entonces, por eso, cuando ya los discípulos habían recibido la palabra, estaban caminando con Jesús, empezando a aprender las cosas, Dios los envía a compartir. Y una de las cosas que quiero remarcar es que no había pasado mucho tiempo de que habían iniciado su relación con el Señor, y que habiendo iniciado esa relación con el Señor, entonces podrían, por esa misma gracia de Dios, compartir lo que para ellos no importaba que fueran pocas semanas las que tenían caminando con Jesús, ya habían oído, ya habían visto y ya habían experimentado, y se trataba de empezar a compartir, pero siempre en el entendimiento de lo que estaban dando a conocer es lo que había llegado a ellos y de lo que ahora por la fe ellos formaban parte, el reino de los cielos. Vamos a Hechos, al capítulo 1. A partir del versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esta es de las cosas que no dejan de llamar la atención aún. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo
después de haber estado trabajando con ellos por más de 3 años, haya llegado el momento en que simplemente uno podría decir la tarea está concluida. Pero si algo necesitaban afirmarse los discípulos y los apóstoles principalmente, era en la realidad del reino de los cielos. Y que esa realidad tenía que ver con el hecho de que Jesús hubiese resucitado de entre los muertos y que pudiera estar ahí apareciéndoseles, y que además ya con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, de tal manera que por eso en ese tiempo, mientras el Señor estuvo haciendo estas apariciones a ellos y hablándoles, no dejó de señalar la importancia del reino de los cielos. Si uno le presta atención en los evangelios, hay una insistencia de parte de nuestro Señor Jesús a hablar acerca del reino de los cielos, por lo que nosotros necesitamos ahora sí que tomar conciencia al hablar de que somos embajadores de ese reino. De repente nosotros nos podemos pues mantener tan ajenos al mismo que entonces nos diluyamos en el mundo y perdamos lo que realmente es nuestra identidad como hijos de Dios. De ahí esta importancia. Ahora, hablando entonces de este tipo de experiencias, aquí mismo en el libro de Hechos, pero en el capítulo 8, vemos ya a Felipe, una vez que está trabajando en Samaria, de tal manera que él necesitó compartir con la gente que tenían su idea muy particular sobre Dios, sobre la adoración a Dios, como lo leemos en Juan en el capítulo 4, de lo que testificó la mujer samaritana, ¿no? Que ellos habían limitado todo al monte Gerizim, y ellos defendían que allí era donde tenía que adorarse a Dios, pero que evidentemente seguían en un desconocimiento de Dios tan grande que cuando Simón el mago estuvo actuando en medio de ellos, decían: este es el gran poder de Dios. Eso mostraba su ignorancia. Pero dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y entonces aquí, vamos a decir, podemos entenderlo, en los evangelios es nuestro Señor Jesús anunciando el reino de Dios, el reino de los cielos, del que él mismo formaba parte como el Rey, como el Señor, como nuestra cabeza. Pero aquí ya Felipe entonces está anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, porque lo que le da sentido, lo que le da valor a toda esta obra es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos estudiado en los jueves anteriores. Si Él no hubiera venido como hombre, si no hubiera dado su vida, pues nosotros sí nos quedaríamos con puras palabras. Hoy, por la gracia de Dios, lo que tenemos es realidades. Bien, ahora, aquí también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, o sea, al final del libro, habla de esta experiencia del apóstol Pablo. Vamos a leer ahí en el versículo 30, 28-30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces ustedes pueden dar cuenta de esto. Es decir, no solamente vamos a hablar del reino de los cielos. Cuando Jesús envía a los
apóstoles y a los discípulos, los envía a decir: el reino de los cielos se acerca, y van a orar, a sanar enfermos, echar fuera demonios, es decir, iba a haber toda una manifestación que iba a estar apoyando lo que esto significa. Pero ya una vez que nuestro Señor Jesucristo había entregado su vida y ellos entendían que no iba a estar más Jesús físicamente presente, entonces era importante, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo entendieron, el estar anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como lo dice aquí, estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios y anunciando a nuestro Señor Jesucristo, dándolo a conocer, enseñando acerca de él. Porque, insisto, ahora sí que el Evangelio sin Jesús no tiene sentido, no hay nada que valga la pena, ¿no? Y por eso lo que nosotros vamos aprendiendo es como, para que sean buenas nuevas, pues están ligadas a Jesús. Sin Jesús no hay buenas nuevas. Vamos a Marcos, vamos a leer el capítulo 4. Decía, además, versículo 26. 4. 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, hablando en estos dos pasajes de lo que Dios nos hace saber sobre el reino de los cielos, es que Jesús es la vida. Por eso, hablando de lo que sucede con una semilla que se pone en tierra, nosotros podemos entender, y lo hemos vivido y lo seguimos viendo, que cuando la semilla cae en tierra, y como lo entendemos también por las otras parábolas, hay la humedad, entonces germina, y no necesitamos estar ahora sí que convenciéndola de que crezca, de que empiece a mostrarse, sino que sale primero, ahora sí que la hierba, que así lo vemos cuando empieza, como una pequeña hierbita, pero después ya va tomando forma de espiga y finalmente da grano, es decir, tiene su fruto. Y en el reino de los cielos la obra del Señor es así, y el reino de los cielos en sí es así, de tal manera que por eso podemos ver cómo la vida del Señor se manifiesta, y se manifiesta de una manera muy clara en nosotros. Ahora, también como lo leemos en esta siguiente parábola, y no vamos a hablar de todas las parábolas, pero sí hablando de cómo en sí el Señor nos da la oportunidad de ver que algo que tuvo un pequeño principio tiene un gran final. Es decir, así como la semilla de la mostaza, siendo la más pequeña, una vez que se planta, crece, se puede convertir en el arbusto más grande
tanto que los árboles del cielo pueden, digo, las aves del cielo pueden, Hacerse. sí, todavía no hay árboles en el cielo. Bueno, hay esos que dice Apocalipsis. Bueno, pero sobre todo entendiendo esto que el Señor desea que nosotros tengamos muy presente con respecto a lo que es en sí el reino de los cielos. Esto que nuestro Señor Jesucristo estuvo anunciando, lo que también acá. No, gracias. Gracias. Y entonces uno puede ver que al estar dando a conocer el reino de los cielos, nosotros somos los primeros que necesitamos tener conciencia de lo que el reino de los cielos es. De otra manera, la falta de entendimiento sobre este par de parábolas, por ejemplo, ha llevado a muchos a estar buscando toda clase de ardides humanos para, según esto, dar a conocer el Evangelio. Que por eso vemos como hay quienes han utilizado que los conciertos y que las obras de teatro y que, en fin, las pantomimas y demás, para entregar el mensaje, para divulgar el mensaje, para dar a conocer lo que es la salvación, cuando no lo necesitamos. En el reino de los cielos, la semilla tiene vida en sí, porque es Jesús quien dio su vida. Por eso usé ese ejemplo de que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda sola, pero si cae en tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Y eso es lo que Dios desea que tengamos presente. Todo esto nos lleva a descansar para no estar haciendo actividades que no necesitamos y que algunos sí se han dado a la tarea de llevarlas a cabo y que inclusive han dado una semblanza equivocada de lo que el Evangelio es, de lo que la vida en el reino es. Bueno, y entonces por eso podemos ver que el Señor, al enviar a los discípulos a predicar el Evangelio del reino, los llevó en ese entendimiento, con el conocimiento de estas cosas. Vamos al capítulo 10, ahí también del Evangelio de Marcos. Por algo que para nosotros nos es también necesario tener presente. De hecho, nosotros lo vivimos, pero a veces no lo tenemos presente, no lo ubicamos. Dice en el versículo 13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, ese es el punto interesante para nosotros. Ya he tenido oportunidad en otras ocasiones, ayer mismo hablábamos de esto, cómo es que nosotros hemos llegado a tratar a los niños de una manera tal que los hemos excluido del reino de los cielos. Les hemos impedido que ellos participen, crezcan, disfruten de lo que es el reino de los cielos. Pero aprovechando toda esta experiencia, también nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo los mayores necesitamos tener una actitud tan sencilla como la de los niños para poder participar del reino de los cielos. Y para entender en qué magnitud es esto, vamos a recordar Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, 3:3, perdón. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, si alguien nace de nuevo, ¿cómo está espiritualmente? Pues bebé, se me hace que se me desconectan del tema. Como un bebé, es un recién nacido. Por eso Jesús dijo: si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y que para nosotros el punto importante viene a ser eso. Al venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente necesitamos aprender todo. Porque si alguien quiere traer algo del pasado, la aduana del reino de los cielos no permite mordidas, no pasa, no sirve, nada sirve. Por eso lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Son cosas que nosotros necesitamos tener presentes ahora. Por eso cuando predicamos el Evangelio, la gente que recibe la palabra nace de nuevo. Y allí hay mucha tarea que hacer en cuanto a enseñarlos con respecto a todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo mandó, todo lo que nos enseñó sobre el reino de los cielos. Y entonces por eso creo que nosotros necesitamos también tenerlo muy presente, por lo que les decía hace unos momentos. No necesitamos convencer a alguien de que nació de nuevo, porque es evidente la vida. Por eso la parábola que leíamos ahí en el capítulo 4 de Marcos. A causa de esa vida empieza a mostrarse esa vida del que recibió al Señor, y que entonces viene a ver todo ese crecimiento de que se necesita, como explica el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó. Se necesita regar esa semilla para que siga creciendo, para que no se seque, para que tenga la humedad suficiente. Pero finalmente hay vida. Cuando no hay vida, pues por eso es que tienen que andarlos convenciendo: ya eres hijo de Dios, ya pórtate bien, ya también. Porque pues evidentemente no lo son, no han nacido de nuevo. Por eso no están mostrando la vida. Ahora, una vez que nosotros entendemos esto, hay algunas cosas más que nosotros necesitamos tener presentes sobre lo que es ya estar en el reino. En primer lugar, lo que nuestro Señor Jesucristo advirtió en Lucas 16 está planteado de una manera más amplia o más directa que en Mateo 16:16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre un tilde de la ley. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí? Hablando de que lo hemos visto, lo leemos en la palabra, de todos los que intentan, se esfuerzan en su propia capacidad, como pasó con los judaizantes, de querer agradar a Dios en su propio esfuerzo, y aún citando la ley, citando las cosas que están escritas, y pretendiendo a través de esto poder alcanzar la gracia del Señor y ser salvos, lo cual es simplemente imposible. Por eso nuestro Señor Jesucristo, al plantear esta situación de cómo el reino de los cielos había sido anunciado que vendría, por la ley y los profetas hasta Juan, pero a partir de ese momento el reino de los cielos ya estaba siendo anunciado por nuestro Señor Jesucristo, y con el término de que estaban ya en medio de nosotros los hombres.
Pero lo que dice, muchos se esfuerzan por entrar en él. Y este no es un asunto de esfuerzo propio, sino de gracia de Dios a favor nuestro. Por eso dice, ¿cómo es que no se va a frustrar ni una jota ni una tilde de la ley? No van a pasar, permanecen para siempre. En otras palabras, la demanda del Señor sigue siendo la misma. Y entonces, cualquiera que quiera justificarse delante de Dios por sus propias obras, por su bien hacer, porque se portó bien, porque ayudó a los viejitos a pasar la calle, porque le dio de comer a una... En realidad, pues siguen siendo como trapos de inmundicia, porque lo está presentando como si fuera algo mejor o por encima del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es de ahí que por eso nosotros necesitamos tenerlo muy presente, de cómo Dios nos ha dado a conocer lo que el reino de los cielos es. Y como lo estábamos considerando ahorita, hablando de cómo es necesario nacer de nuevo. No hay otra forma. No es que yo lo que necesito es una mejoría. Vamos, lo menciono en este sentido. Hablando del trabajo de Alcohólicos Anónimos, pues le piden a la gente que deje de beber y lo meten a un sistema, una forma para que dejen de hacer, pero siguen siendo los mismos pecadores, no transformados. Algunos de ellos, atendiendo a una parte de lo que es la literatura, no han dejado de tener sus experiencias con el Señor, por la gracia de Dios. Pero en general, el punto es que se está negando la necesidad de arrepentirse y de creer en Cristo para nacer de nuevo. Ahora, en sí, al hablar acerca entonces de lo que es la forma de participar, de entrar en el reino de los cielos, pues nos es muy claro que nadie entra por mérito propio. No es porque haya sido mejor que el resto de los seres humanos, ni porque haya hecho una gran tarea y dejó impresionado al Señor y dijo, tengo que tenerlo por acá. Nadie de nosotros, ¿no? Y entonces todo es tan solo por la gracia de Dios. Y por eso, al ver esto que el Señor nos hace saber, es como Él es el mismo, Él no cambia. Las demandas que ha hecho desde el principio las sigue haciendo, no las ha cambiado. Vamos a Marcos otra vez, ahora al capítulo 12. Dice el versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero no le dijo, estás adentro. En otras palabras, necesitaba nacer de nuevo. ¿Cómo? Creyendo en Jesús, ¿verdad? Por eso es interesante ver lo que Jesús enseñó. Vamos a recordar Mateo 5:3.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, ¿de qué se trata? De reconocer la necesidad espiritual que tenemos, la condición espiritual en que nos encontramos. Si lo reconozco en qué condición me encuentro, pero lo que voy a ver o descubrir es que Dios ha dispuesto su reino para mí, para que yo participe de él. Por eso necesito no solamente estar cerca, sino que estar dentro. Y esto es reconociendo mi necesidad. Ahora, algo que el Señor hace es llamarnos. El llamado viene de parte de Dios. El anuncio viene de parte del Señor. Nunca podemos decir que realmente nosotros hemos sido los que buscando al Señor lo encontré. No, eso podemos planteárselo aquí a los humanos, pero cuando hablamos con el Señor no fue que le podemos decir hasta que te encontré, ¿no? Porque entonces el Señor nos va a tener que dar una reprimenda y mostrar cómo siempre ha sido Él el que nos ha buscado. Vamos a recordar, por ejemplo, este pasaje en Lucas capítulo 9. Pero los versículos del 59 en adelante. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así de que entonces lo que nosotros encontramos es como humanos, como personas, ni siquiera valoramos lo que significa la oportunidad de formar parte del reino de los cielos, de formar parte de la iglesia, formar parte del pueblo de Dios, porque anteponemos alguna cosa. Hay algo a lo que le damos más importancia, que para nosotros llega a tener mayor peso. Por eso vamos a ver gente que simplemente no funciona. Y por eso dice la palabra: muchos llamados, pocos escogidos. Porque llamando al Señor a que le sigan, viene aquello de que pues déjame que primero termine mi carrera, ¿no? Primero que me jubile, primero, ¿verdad?, que pueda terminar mi casa, o cualquier cosa, y ya después de eso vamos a servir al Señor. Y hablando de cómo en realidad no hemos entendido ese privilegio tan grande que Dios nos da. Ahora, es muy interesante el poder mirarlo, y ese no era por ti, Marcelita, sino por uno que conocimos, que él trabajaba en Pemex, y dijo: no, yo sí voy a servir a Dios cuando me jubile. Y sí, pasaron los años y sí se jubiló, pero lejos de predicar el evangelio, predicó el antievangelio, porque abandonó a su familia, se fue con otro, ¿no? Hablando de que no es cierto. Cuando anteponemos algo al Señor, evidentemente nuestro corazón no está para con Él. Nos olvidamos de lo que Jesús le contestó a este escriba que le preguntó, ¿no?, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y es amar a Dios por encima de todo, con todo nuestro ser, sin reservas, sin condiciones, por el gran privilegio que tenemos de hacerlo, ¿no? Y sobre todo de que el Señor nos ha amado primero y nos ha provocado a hacerlo.
Por eso, cuando entendemos ahora sí que de qué se trata todo este asunto, nosotros también atendemos a lo que el Señor nos dijo. Porque yo puedo entender que hay algunos que por lo que han vivido han estado preocupados por su condición, su necesidad material más que otra cosa. Y entonces así están como que quieren y no, ¿verdad? Tipo Cantinflas, que quieren pero no arrancan. Algo así decía él. Sí. Y por eso tenemos una palabra de parte del Señor. Mateo 6:33. Y yo sé que se la saben de memoria. Nada más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de decisiones que son las que se necesitan tomar, que realmente lo que uno se percata es como en ese afán que ha sido el gobernante de la humanidad, pues estamos tan distraídos y tan ajenos al propósito de Dios que por eso dejamos para después lo que hemos llegado a escuchar de algunos. Hermano, no te hemos visto, porque es que no tenía tiempo. Bueno, pues ya tendrás tiempo en la eternidad para reflexionar, ¿no? Probablemente muy calientito. Hablando de que de veras despreciamos ese amor incomparable de parte de nuestro Dios y que nos lleva esa actitud a no entender, pues cómo no es que Dios desconozca nuestras necesidades, al contrario, como lo dice en este mismo capítulo, Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se las hayamos manifestado. Pero si nosotros no lo creemos, entonces en vez de buscar primero el reino de Dios y su justicia, pues nosotros nos vamos a llenar de afanes, ¿no? Y vamos a andar todo el tiempo preocupados, y por eso no tenemos tiempo para hablar con el Señor, ni para considerar su palabra, ni menos para darlo a conocer, ¿no? Ahora sí que en la parábola del buen samaritano, no somos de los que pasamos de largo porque no tenemos tiempo para atender las cosas, ¿no? Ahora, por eso de veras es toda una bendición el poder considerar lo que el Señor nos habla. Y prácticamente estamos mencionando las cosas que nos han sido necesarias tomar muy en cuenta para poder caminar en su voluntad. Este asunto del afán puede llevarnos a un punto tal que me decía no hace mucho un hermano, dice: es que yo sé que si me meto allí y empiezan las cosas a funcionar, pues lo más seguro es que me voy a envolver tanto y pues ya viendo que la cosa va progresando, entonces pues ya no voy a tener tiempo para Dios. Marcos 10:23. Porque ahorita les voy a platicar lo que le contesté. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y entonces, por eso lo que nosotros podemos ver es que alguien que se llena de afanes porque ha puesto su confianza en las riquezas, porque piensa que eso es lo que le va a resolver la vida. Y ustedes deben haber escuchado argumentos como los que yo he escuchado de que es que tengo muchas deudas por pagar, tengo muchas cosas que cubrir y cosas. Perfecto. O sea, quieren hacerlo de esa manera, pues es muy personal la decisión y ya podrán ver con el tiempo los resultados, sobre todo por una cosa, que empieza uno cada vez más a confiar en el dinero. Y yo le decía entonces a este hermano, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Dice, no, porque pues, si la producción va un poco atrasada y me piden que me quede, pues, me tengo que quedar y eso naturalmente lo agota uno más. Y pues tú les dices, no, simplemente yo me contraté para este horario y ahí nos vemos. Y dije, tenemos el ejemplo de uno de los hermanos que en su trabajo así lo hizo y que vaya que tuvo presiones para quedarse. Dice, bueno, pero es que no también es que hay que trabajar el domingo para poder responder por el compromiso. Le dije, pues tú también puedes decirles, yo tengo un compromiso más grande que el trabajo. Y debido a que yo sí estoy cumpliendo, le dije, porque pues, si llegas tarde, claro que no cumples. Y si estás flojeando, claro que no cumples. Pero si tú trabajas el horario que te has comprometido y eres diligente, entonces no tienes por qué quedarte. Si ellos están aceptando más trabajo del que pueden responder, ellos tendrán que enfrentar las consecuencias. Pero tú puedes decir, pues, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Dice, bueno, pues entonces me pueden despedir. Bueno, que te despiden. O sea, ¿cuál es el problema? Tú te defines. Pero el punto es este. Por eso, hablando acerca de lo difícil que es entrar en el reino de los cielos a un rico, alguien que confía en las riquezas, es porque no es que le parezca mal el evangelio. Vamos, el caso que tenemos aquí, cuando el Señor le dice, guarda los mandamientos, Él dice cuáles, el Señor le cita todos los que tienen que ver con el trato con los semejantes. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y en el sentido de que, pues sí, no les robo y no los mato y no les miento y no adultero y no codicio lo que tienen, yo tengo bastante, ¿no? Pero tampoco sé cómo se llaman, no sé quiénes son, no sé dónde viven, no sé qué les pasa. Es decir, soy indiferente. Pero eso no fue lo que dijo, eso se lo dijo Jesús, una cosa te hace falta. Realmente amar a la gente, interesarte por ellos, como para bendecirlos. Y entonces, por eso le agradecemos al Señor tener la instrucción de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque como lo aprende uno a la luz de la palabra, el problema no es el dinero, el problema no son las riquezas, el problema está en el corazón del hombre, que ama las riquezas, que pone su confianza en las riquezas. Porque podemos leer varios casos en la Biblia de gente que tuvo suficientes recursos para ser llamados ricos y que tenían el corazón rendido a Dios, ¿no? Y que entonces por eso podían disponer aún de esas riquezas para glorificar el nombre de Dios. Y entonces podemos ver que al tener esto decidido, eso no nos detiene para entrar en el reino de los cielos. Por eso es que cuando los discípulos se asombran y dicen, entonces, ¿qué va a pasar? Ya muchos ya están fuera de la lista. No, el problema, insisto, por eso Jesús lo aclaró, no es ser rico, sino confiar en las riquezas, ¿no? Ahora, vamos a Mateo 21. Vamos a ver otros aspectos ahí muy interesantes. Vamos a leer a partir del versículo 28. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo,
no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así de que el reino de los cielos, como lo veíamos la semana pasada, no consiste en palabras, sino en poder, en hechos, en esa virtud que se muestra en las acciones, donde manifestamos cómo es que hemos rendido nuestra vida al Señor. Y entonces, por eso, nuestro Señor Jesucristo se los dijo. Porque evidentemente, con quienes estaba hablando era de los principales sacerdotes, de los escribas, los fariseos, los saduceos. Y por eso les dijo, cómo los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas iban delante de ellos en el reino de los cielos. Ahora en el capítulo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, en Lucas, en el capítulo 7, vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo usó estas expresiones para con ellos. 7. Y voy a leer a partir del versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a aquellos que produzcan los frutos del reino de los cielos. Y por eso aquí ha sido tan interesante ver esta expresión. Ellos mismos desecharon los designios de Dios respecto de ellos mismos al no bautizarse, porque como Jesús los enfrentó, ¿no? El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, y realmente ellos lo habían desechado totalmente, pero cuando tuvieron que contestar preferían no comprometerse, porque si decían del cielo, entonces ¿por qué no se bautizaron? Si decían de los hombres, el pueblo se les venía encima, ¿no? Así de que en realidad ellos lo habían desechado y lo que buscaban era una respuesta política. La salida más fácil fue decir no sé, pero lo que estaban haciendo era desechar los designios de Dios con respecto a ellos, ¿no? Porque hablando de algo muy interesante, la gente podía reconocer a Juan como alguien grande. Los mismos sacerdotes, fariseos, por eso mandaron personas para preguntarle a Juan, ¿eres tú aquel que había de venir? Y él contestó, no, viene tras de mí. Es decir, bien ubicado. Pero Jesús dijo que de entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño
en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Hablando por un lado de la bendición, el privilegio, pero por el otro lado de la responsabilidad que hay sobre nosotros. Ahora sí que para que no nos emocionemos demasiado. En el capítulo 10 de allí de Lucas, vamos a leer a partir del versículo 10. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En otras palabras, hablando de lo que Jesús estaba señalándole a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los sacerdotes, es como ellos habían tenido ya la oportunidad de oír y por lo tanto de decidir con respecto al reino de los cielos. Lo habían rechazado y que ellos podían quedarse muy tranquilos. Bueno, Jesús, esto que leemos naturalmente fue una instrucción hacia los 70 y lo había dicho también con los apóstoles, pero lo que les enseñó esto: aún el polvo, ¿no?, hay que sacudirlo. Vamos, puede parecer una exageración, pero tiene que ver con que quienes predicamos el Evangelio creamos en la palabra del Señor, pero también para quienes están teniendo la oportunidad de escuchar, puede ser que hasta nos vean como ridículos, ¿no? Ahí esto sale nada más porque no les quisimos hacer caso y sacuden el polvo de sus pies, ¿no? Bueno, de todas maneras, el reino de Dios se acercó a ellos a través de nosotros, y por eso en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, para aquella gente. Y Jesús estaba hablando con ellos, por eso se los estaba haciendo saber. Todo esto nosotros también necesitamos tenerlo muy presente, porque nosotros somos los que hemos abaratado el Evangelio. Le hemos quitado su calidad de Evangelio del reino. Casi hemos presentado a Jesús no como el rey, sino como un mendigo que está esperando que le hagan caso, que lo atiendan, ¿no?, que no lo vayan a despreciar. Por eso se ha corregido tanto la expresión aquella de que ¿aceptas a Jesús? No, el que tiene que aceptarlo a uno es Él. Él es el que nos tiene que dar ahora sí que la bienvenida, ¿no? Nosotros somos llamados a recibir la palabra que nos da la oportunidad de creer en Él, y esto cambia enormemente las cosas. Ahora, hablando precisamente de todas las cosas que el Señor nos ha permitido pues experimentar por la gracia de Dios, en el Evangelio de Marcos, donde andábamos, en el capítulo 4, aquí, si ustedes ven en la entrada, es cuando Jesús empieza a enseñar a través de parábolas lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, y empieza con la parábola del sembrador. Y entonces les habla de todo lo que se da, que también nosotros necesitamos tener presente. Vamos a ver gente como la semilla que cae en el camino, que ahora sí que escuchando, al ratito ya lo olvidaron, simplemente no le dieron entrada. Pero hay otros que reciben la palabra con gozo,
porque les gusta tener bendiciones de parte de Dios, pero no pagar el precio de seguir a Jesús, que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay otros que ya recibiendo una palabra dejan que ésta se ahogue por los afanes y el engaño de las riquezas. Y hay quienes van a creer en la palabra y van a fructificar al 30, al 60 o al 100 por uno. En otras palabras, ¿podemos hacer fructificar a los que caen entre las piedras? Pues no. A los que están entre los espinos, tampoco. Y los que están en la buena tierra, tampoco fructifican porque tienen vida. Pero a lo que voy es que nosotros a veces queremos hacer fructificar hasta los del camino. Imposible. Y esto Dios nos los ha dejado muy claro. Y por eso nosotros hemos insistido con gente con la que no teníamos por qué insistir, no había razón para estar sobre ellos. Y por eso lo que leíamos antes, aquí también en este capítulo 4 de Marcos, de esa parábola del reino, donde vemos que la semilla tiene vida en sí, es Jesús. Quien recibe a Cristo, la vida de Cristo se manifiesta en él. Y por eso podemos ver todo ese caminar. Ahora, esto naturalmente al ser presentado en parábolas provocó preguntas de parte de los discípulos, y dice el versículo 10: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese es nuestro privilegio. Nosotros conocemos al Señor por revelación de nuestro Padre Celestial, no de otra manera. Y es por eso que tenemos el privilegio de conocer lo que es el reino de los cielos. Ahora, quiero insistir un poquito en esto, por lo siguiente. Si yo le creo al Señor y he atendido a lo que Dios me ha hablado sobre el reino de los cielos, entonces sé que no puedo hacer fructificar a nadie. Solo siembro la palabra. Quienes reciben la palabra van a tener vida y los vamos a ver crecer. Y entonces vamos a encontrarnos que si de repente vemos crecer a unos así, como la semilla entre las piedras, creció, y se le nota el gozo, ¿no? Pero cuando hay que definirse con los amigos, con los parientes, ¿verdad?, con los vecinos y todo, prefieren ya no seguir, porque pues me agreden, viene ya la persecución y las pruebas, las aflicciones. No, mejor no digo nada. Y no existen los de la secreta, como algunos les han llamado. No hay tal. Si nosotros negamos al Señor, Él nos niega. Y eso es algo de lo que estamos conscientes. Por eso entonces nuestro trabajo es simplemente estar compartiendo la palabra. Quienes reciben la palabra manifiestan en hechos por las decisiones que toman, que están recibiendo la palabra. Los que no reciben la palabra, no que no se la puedan memorizar, ¿no?, que la puedan repetir, pero sus hechos niegan el valor que tiene la palabra, es decir, no la han creído. Por eso nosotros necesitamos estar muy atentos a todo esto y no dejarnos llevar por esfuerzos inútiles, ¿no? Porque a lo mejor nos ha convertido porque le faltó amor. No, por favor. ¿Qué más puede hacer el Señor que dar a su Hijo por nosotros? Y si eso no les es suficiente, nada les es suficiente. Siempre van a tener un pretexto
no caminar para no andar con el Señor, para alejarse, para darle lugar a la carne, ¿no? Así de sencillo. Y por eso, les decía, no podemos hacer fructificar a ninguno, inclusive a los que cayeron en la buena tierra. Regamos para que sigan creciendo, pero van a fructificar por cuanto han creído en Cristo y permanecen en Él. Eso lo aclaró claramente nuestro Señor Jesucristo, diciendo: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces van a llevar fruto, mucho fruto, fruto que permanece y fruto que es para la gloria de Dios. Así de que entonces por eso caminamos de una manera tan diferente cuando conocemos al Señor. Ya dejamos de afaronarnos por ahora sí que hacer resucitar a los que ni siquiera tienen vida, ni la han tenido, ¿no? Por eso les decía, queremos hasta hacer que fructifiquen los del camino. Y se los digo porque algunos los han forzado, ¿verdad? Mira, tú repite conmigo esta oración y ya eres hijo de Dios. No, y el otro pues te muestra por todas partes que no lo es, ¿no? Y nosotros ahí, es que ya como hijo de Dios que eres, ya pórtate bien, ya no peques, ya no tomes, ya no te drogues, ya no robes, ya no mientas, ya. No, pues evidentemente con todos esos frutos lo que nos dice es que sigue siendo el mismo de antes, ¿no? Ahora, vamos al capítulo 9 de Marcos todavía. Hablando de lo que Dios llega a disponer en cuanto a experiencias que necesitamos vivir, ¿no? Dice el versículo 1: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo necesitaban una experiencia como esta? Pues no puedo decirles a ciencia cierta el por qué, pero Dios sí lo sabe. No se llevó a los 12, bueno, ni a 6, solo a 3, pero ni siquiera se llevó a Pedro con Andrés, ¿no? Sino que sí se llevó a Juan con Jacobo, y luego andaban pidiendo estar a la derecha y a la izquierda, ¿no? A lo que voy es que Dios sabe qué necesidades tenemos, qué es lo que nosotros requerimos vivir. Por eso lo que platicabas de tu papi, ¿no? Eso que Dios le permitió tener algunas visiones que evidentemente disiparon toda duda en su corazón sobre la realidad del reino de los cielos y sobre su salvación. Y entonces, por eso nosotros podemos ver que Dios, trabajando con nosotros, nos lleva a vivir experiencias como esta. Ellos 3 necesitaban vivir esto de ver venir el reino de Dios con poder. Al transfigurarse nuestro Señor Jesucristo, al poder ver ellos quién estaba dentro de ese cuerpo, vino a confirmar lo que ya antes Pedro había recibido como una revelación de parte del Señor, de que tenía enfrente de ellos al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Y entonces, por eso, hablando de que tenemos el privilegio de que a nosotros nos sea revelado los misterios del reino de los cielos, en esa revelación Dios nos llevará a algunas experiencias. Evidentemente no todos tenemos las mismas experiencias, pero tenemos las que necesitamos. Ahora, ¿por qué remarco esto? Porque algunos han prácticamente metido en problemas a creyentes, queriendo que vivan lo mismo que ellos viven, y que las cosas que ellos han atravesado no solamente esperan que los demás las atraviesen, sino que las atraviesen como ellos las han atravesado, como ellos lo han experimentado. Y por eso lo que vemos es también cómo se han creado métodos dentro de la iglesia que en realidad están invalidando el mover del Espíritu Santo, están llevando a la gente a algo diferente de lo que el Señor quiere y puede hacer por sí mismo. Así de que por eso podemos agradecerle a Dios que, habiéndonos llamado a participar de su reino,
Él nos lleva vez tras vez a tener nuestras experiencias, donde vamos conociendo el poder de Dios, el poder que hay manifestado en la vida del reino y que nos es necesario, porque todo esto nos lleva a descansar. Realmente todo esto nos lleva a descansar, si ustedes lo piensan. Hablando de que soy llamado a predicar la palabra de Dios, no necesito darle ningún aditamento, no necesito poner enraizante ni fertilizante. Predico la palabra, tiene vida. Quien la recibe, el Señor hace su obra y nosotros vamos a verlos crecer. Y entonces podemos ver que cada uno va a ser llevado a las experiencias que requiere y que Dios, en ese trabajo maravilloso que hace, nos va llevando a caminar cada vez de una manera más plena dentro de su reino. Y todo esto porque necesitamos ser fortalecidos de esa manera. Ahora, en el mismo capítulo 9, el Señor habló de algo que sí necesitamos tener presente ya estando en el reino, ¿verdad? Dice en el versículo 43: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así de que Dios nos habla con toda claridad de qué tanto nosotros necesitamos apreciar la bendición de ya formar parte del reino de los cielos. Y que aun si ya caminando con el Señor algo nos es un estorbo, algo nos impide agradar el corazón de Dios como Dios nos lo pide, entonces es mejor cortarlo y echarlo fuera de nosotros, eliminar, quitar ese estorbo, quitar ese tropiezo, al punto tal de usar el Señor ejemplos sobre nuestro propio cuerpo, nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie, y que pues pensando en cualquiera de estos miembros uno diría, pues no quiero perder ni la uña, ¿no? Bueno, pero si yo entiendo que esto me está haciendo ocasión de caer, es mejor cortarlo que conservarlo y terminar condenarlo. Así de que son decisiones así tan fuertes que el Señor nos demanda al formar parte de su reino y poder permanecer en él, y entonces tener la certeza de que llegado el momento de presentarnos delante del Señor, podamos hacerlo en la confianza de que hemos agradado su corazón y no que buscamos defender un punto nuestro, algo que quisiéramos hacer a nuestra manera y que naturalmente nos impediría participar del reino de los cielos, como estas listas que vamos a leer empezando en 1 Corintios en el capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Así que lo tremendo es que, habiendo sido ya lavados, justificados, santificados, erremos por dar lugar a la carne, ¿no? Y entrar otra vez en la lista de los que no pueden heredar el reino de los cielos. Vamos a Gálatas capítulo 5 para reforzar esto. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y les comento algo interesante. He platicado en otras ocasiones y ayer lo recordaba. Porque dicen, bueno, pero es que en la Biblia no habla de drogarse. Aquí dice cosas semejantes a estas. Y aquí podemos ver en todo el contexto que está, sí, muchas cosas que están ahí que tienen que ver con los que se drogan, ¿no? Así de que, digo, aparte de que en Proverbios dice claramente de los que siguen las veredas del vicio. Es una justificación. Sí. Sí, no, si quieren drogarse para no sentirlo caliente, de todas maneras lo van a sentir. Ahora, hablo de esto porque nosotros necesitamos así tenerlo muy presente, en razón de las decisiones que tomamos para agradar el corazón de Dios. Vamos a leer dos pasajes, el primero en Mateo, después en Lucas, sobre lo que nuestro Señor Jesús pronunció en este aspecto. Mateo 7. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en Lucas 10, digo, no, 10, ahorita no, déjenme checar, si es 10 o es 13. Es el 13, perdón, 13. No, Lucas 13. 13. Y vamos a leer a partir del versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pero hablando sobre todo de esto, de gente que evidentemente ya tuvo la oportunidad de participar de lo que el reino de los cielos es, al punto tal de poder echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿verdad? Haber tenido esa convivencia con el Señor y todo, pero que evidentemente no se apreció.
Por eso lo que leíamos antes de nuestro ojo, nuestra mano y nuestro pie. Si nosotros no apreciamos el don, el regalo tan grande que Dios nos ha dado en la salvación de la que nos ha hecho participar, pues entonces vamos a jugar con ella. No vamos a cuidar de ella, no nos vamos a ocupar de ella con temor y temblor, como Dios nos llama a hacerlo. Y entonces vamos a llegar al punto de permitirnos o tolerarnos la maldad en cualquiera de sus formas y expresiones. Por eso leíamos estas dos listas tanto en Corintios como en Gálatas, y pudiéramos añadir en Efesios 4 y 5, donde aparecen otras tantas cosas más así especificadas. Pero lo que para nosotros es tremendo pensar cómo hay algunos que ya así sin lugar a dudas ahí van a estar: Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, hablando de que ellos sí se van a sentar a la mesa del Señor y van a disfrutar, y vendrán muchos del occidente, del oriente, del norte, del sur, se van a sentar. Y aquellos que descuiden su relación con el Señor, que tengan en poco una salvación tan grande, que vean el pecado con ligereza, van a quedar excluidos por ser hacedores de maldad, ¿no? Y entonces por eso dice en el capítulo 14 ahí mismo de Lucas, en el versículo 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y uno puede decir, sin duda, ¿no? Sin duda será toda una bienaventuranza poder comer pan en el reino de nuestro Señor. Es pan de ángeles, no se preocupen, ese es buen pan, ¿no? Y que en sí de lo que se trata es de poder participar con el Señor de todo esto. Ahora, dentro de todas estas cosas hay algo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, dentro de las enseñanzas que Dios llevó al apóstol Pablo a compartir con los nuevos creyentes, una vez que inclusive se habían nombrado los ancianos de la iglesia para ver por el sano desarrollo de los cristianos. Él escribió esto, vamos a leer a partir del versículo 22, Hechos 14. No les dije el capítulo. ¿Tampoco lo adivinaron? Sí, me doy cuenta. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y sobre todo, ¿por qué nos es necesario tener esto presente? Estamos en un sistema, en medio de un sistema, de una condición, pues que nos es adversa, que nos es contraria, que por eso el Señor lo advirtió. Simplemente como esto que está en las bienaventuranzas, que por eso yo he dicho, nunca el Señor nos engañó diciéndonos algo diferente. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 10, Jesús lo dijo de esta forma: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así de que, hablando de cómo Dios nos vuelve ahora sí que a ratificar este asunto. Si ustedes piensan, dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los que reconocen su condición espiritual, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en el 10 dice:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Llamo la atención sobre esto, en el sentido de que si ustedes ven las demás bienaventuranzas, no contienen esta expresión. Hay cosas naturalmente que el Señor hace y que forman parte de nuestra experiencia, pero podemos ser bienaventurados al llorar porque recibimos consolación, bienaventurados al disponernos a ser dirigidos porque heredaremos la tierra, bienaventurados porque tenemos hambre y sed de justicia porque vamos a ser saciados, bienaventurados porque somos misericordiosos porque alcanzaremos misericordia, bienaventurados por tener limpio el corazón porque veremos al Señor, ¿no? Y bienaventurados por ser pacificadores porque seremos llamados hijos de Dios. Pero hablando en sí de que todo eso queda comprendido si cerramos el ciclo. Por eso les decía, puede la gente recibir con gozo la palabra, pero cuando viene la persecución se apartan, se van, no quieren pagar el precio, no quieren ser o padecer aflicciones por causa del nombre del Señor. Y entonces, por eso, no son dignos. Vamos a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 1. Leo a partir del versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Así de que, por eso, cuando el Señor nos permite pasar por diversas pruebas, aflicciones, persecuciones, lo que nos llama es a que lo soportemos con toda paciencia, sabiendo que forma parte del trato de Dios con nosotros, para hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo para que estemos listos, preparados, seamos dignos del reino de Dios, del reino de los cielos, por la eternidad. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy? ¿O algún comentario? A ver, bien. Se comentó de que algunos pueden hacer milagros, profecía, y no poder entrar al reino. Sí. O sea, aún se tiene ese poder, vamos, para echar fuera demonios, sanar enfermos y descuidar la vida para poder entrar al reino. Sí es posible eso. O sea, habrá personas que hagan todo eso. Sí, claro, conocemos varias. Te puedo recomendar un canal donde las puedes ver. Hacen milagros y todo eso. Es que lo interesante no son ellos que hacen los milagros, ¿no? Es Dios. Y entonces, por eso, de las cosas que uno ha aprendido, tú le crees al Señor, pues caminar con Él y empiezas a ir. Pero Dios nos llama a perseverar hasta el fin, a que no te confíes, a que no porque Dios te está usando ya, eso es como sinónimo de que ya prácticamente te ven aquí en la tierra, pero ya estás en el cielo. No, resulta que seguimos caminando aquí teniendo pruebas y que necesitamos mantenernos en esa santidad a la que Dios nos ha llamado. Y entonces, por eso cuando en un momento dado uno ve personas así, el Señor nos ha dicho que nosotros observemos sus frutos, ¿no? Y que esos frutos tienen que ver con la santidad, con el amor, con el gozo, con la paz, con la justicia.
y que nosotros nos impresionamos porque resucitó a 15 muertos al hilo. Sí, pero ¿cómo vive? Aún en el nombre del Señor, o sea, pueden hacerlo. Claro, Y su vida personal puede estar muy así es. descuidada. Porque los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. Y entonces, ¿por qué Dios no quitó a Saúl del reino? Porque lo había dado, el llamamiento es sin arrepentimiento. Ya estaba desechado, tanto que un espíritu malo de parte de Dios venía y lo atormentaba, pero sigue siendo el rey. La corona estaba sobre su cabeza, al punto tal que cuando David tuvo la oportunidad de matarlo no se atrevió a hacerlo, porque era un ungido de Dios. Esas son de las cosas que uno tiene que aprender, porque de repente uno dice, ay, es que oró por el enfermo y sanó, y es sinónimo de que anda bien. No, Como que esos son los frutos, ¿no? Para muchos. así es. Creen que los frutos se convirtieron antes, Claro. no predicó no sé cuántos se convirtieron. Creen que esos son los frutos, ¿no? Y hay quienes predican por contención, ¿no? Hasta por ganancia deshonesta. Cuando hablamos de que ya fuimos lavados y limpiados, tiene que haber arrepentimiento. Hubo un reconocimiento a nuestro pecado, a nuestra vida, a nuestro mal. Muchos lugares hay donde no predican este arrepentimiento. Hablan de que al creer en el Señor, ya nos limpió, y ya puedes tú ¿Y cómo, considerar que ya pero cómo se podría creer en el Señor sin conocer el pecado? pues lo llevan a que crean lo que ellos saben, las oraciones, todo eso que le repiten las cosas. Entonces ya dicen, no, pues tú ya eres limpio, tú ya eres creyente, ya el Señor te limpió de toda la maldad, de todo problema, y tú ya estás salvo, ya eres salvo. Y su vida sigue pues muy mal, ni siquiera reconocen Por eso lo que a decíamos. veces Mira, no tenemos que hablar tanto de esa gente como de quienes los engañan. Y por eso les decía, tienen que andar atrás de ellos diciéndole, ahora que ya eres salvo, ya haz esto, y ahora que ya eres salvo, pórtate de esta manera. Evidentemente no hay fruto. No hay fruto. No hay fruto. Entonces, si no hay fruto es porque no hay nada, no hay vida. ¿No? Así es de que si alguien quiere ahora sí que perder su tiempo haciendo eso, pues no solamente pierde su tiempo por no predicar la verdad, por no llamar a la gente al arrepentimiento, por no querer enfrentar a las personas, pero también su trabajo es estéril. Si no buscamos los intereses. Bueno, naturalmente. No, fíjate que los intereses no, el capital. Sí, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Punto de oración. Bueno, más porque ya es